Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Y ahora tenemos en estudios la visita de Milton Rojas. Él es coordinador de salud mental de Cedro. Señor Rojas, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo está? Eh, Se ha emitido un informe de vida, ¿no? Con evidencias sobre el consumo de drogas en escolares, específicamente algunas drogas, sobre todo las sintéticas. ¿Cuál es el análisis que se hace desde Cedro de este informe? Eh, Se trata de un informe revelador en realidad. Eh, Se confirman algunas tendencias. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del consumo femenino en cuanto a lo que es las bebidas alcohólicas, que al parecer hay un despunte en cuanto a la prevalencia. Vale decir, cada vez más se han ido incorporando al grupo de bebedoras mujeres escolares, ¿no? Ujú. Tienden inclusive a superar a los varones. En el tema de las drogas sintéticas, creo que llama la atención poderosamente que tanto ketamina como algunas otras sustancias sintéticas como el MDMA o éxtasis ya están presentes. Esto, si bien no digamos, porcentajes importantes, pero aunque un tanto marginales aún todavía, pero sí nos indican de que ya el consumo se ha instalado en el Perú, Ujú. ¿no? El tema de la ketamina llama la atención porque es una sustancia que se consume, pero también se utiliza como insumo para preparar otras sustancias, una de ellas, el más conocido como Tusi, que es una sustancia que a nivel global se viene consumiendo y el Perú, con esto se confirma, no está al margen de esto, ¿no? Ah, También creo que es importante destacar de este estudio el tema del consumo de los cigarrillos electrónicos, ¿no? ajá. El consumo de los cigarrillos electrónicos, de hecho, tiene una tasa importante. También las mujeres destacan. Creo que es un tema donde hay que desmitificar varias cosas, ¿no? Los jóvenes y muchos adultos inclusive piensan de que es una sustancia inocua, indefensa, que no genera ningún tipo de daño, a diferencia del cigarrillo tradicional. Ujú. Hay que decir que hay ya suficiente evidencia para advertir que de hecho los cigarrillos electrónicos traen problemas importantes porque contienen nicotina y no en una cantidad menor, sino más bien en cantidades importantes que pueden generar no solamente daño, sino tolerancia y eventualmente dependencia, ¿no? Claro, ahora, según este informe, alrededor de 22.000 escolares peruanos han consumido Tusi alguna vez en su vida. Son 22.000, no es Sí. poco, ¿no? No es poco, de hecho, no es poco. Y hay que advertir también de que si bien hay un reconocimiento de parte de estos chicos y chicas de que han consumido por lo menos una vez, no es adicción, por lo menos una vez han consumido Tusi, pero el gran problema es, y acá entramos a un terreno totalmente distinto, digamos, la veracidad del tema, ¿no? Porque el Tusi en realidad es una sustancia extremadamente adulterada, ¿no? No se sabe si realmente estos chicos han consumido Tusi. Ah, Los informes científicos, los informes de OEAS y CAT, de la policía, nos indican de que si bien en un comienzo el Tusi tenía como insumo básico la ketamina, los decomisos que han hecho la policía de varios países verifican a nivel toxicológico de que el contenido de esta sustancia es muy variable, ¿no? Pueden contener una cantidad importante de adulterantes, medicamentos vencidos, cocaína, metanfetamina, cafeína, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión podemos decir que la persona que manifiesta estar consumiendo Tusi en realidad no sabe qué está consumiendo. Y eso es extremadamente riesgoso, porque inclusive en algunos decomisos, en algunos países de la región, han detectado hasta opioides, ¿no? Opioides tipo fentanilo y otros opioides que son extremadamente adictivos. Entonces hay que advertir,
que la adulteración, la falsificación del TUSI y de otras sustancias químicas está a la orden. Esta es una ruleta rusa que desgraciadamente los chicos pueden comprar determinada droga, por ejemplo, como TUSI, pero en realidad no saben qué están consumiendo. Claro, y esta droga, normalmente, ¿dónde la consumen? ¿Dónde la adquieren? ¿En discotecas? Claro, los estudios indican de que los consumos se dan preferentemente en espacios de recreación. Aunque yo he tenido pacientes que consumen en sus propios domicilios, y hay que advertir también sin un ánimo de exacerbar a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos, porque los que atendemos pacientes vemos que con cierta facilidad muchos chicos elaboran su propio TUSI en la casa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sin irse a los extremos, por cierto, en términos de prevención. Hay que alertar a los padres de familia para que tengan un poco más de cuidado cuando los chicos no están estudiando, tienen muchos espacios digamos, de desempleo. De hecho, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? ¿Y esta droga, TUSI, es altamente adictiva? A ver, hay que decir que otro de los grandes problemas de las drogas sintéticas es que la mayoría de ellas no están suficientemente estudiadas. Ajá. Pero sin embargo, cuando un chico o una chica consume esta sustancia tan adulterada, los daños pueden ser impredecibles, ¿no? Los servicios de emergencia psiquiátrica en diversos países de la región han advertido que llegan chicos colapsados, con insuficiencia cardíaca, entre otros cuadros clínicos, producto de estas drogas. Ahora, el otro problema también es cuando llegan estos pacientes a servicios de emergencia colapsados, como no se sabe, ¿no?, digamos, el origen de estas drogas, los médicos también son muy cautos y no intervienen inmediatamente. Entonces es bien compleja la cosa, no es tan sencilla. Ya no es como antes, que hablabas de una sustancia y efectivamente era esa sustancia. Claro, y sabías cocaína, por ejemplo. y sabías cocaína. cómo atacar el tema. Así es. En cambio acá estas drogas, por el tema de las mezclas, las adulteraciones, las falsificaciones, se torna demasiado complejo, tanto para el tema preventivo como también para el tema del tratamiento, ¿no? Entonces, en los jóvenes escolares, pareciera que hay un incremento respecto al consumo de drogas sintéticas en el país. Pareciera que sí. El tema es que ya se instaló en el Sí. Perú, ¿no? Ahora, las tendencias que pueden ir creciendo, bueno, es una gran posibilidad por el tema también de las redes sociales, la accesibilidad, la venta por internet, ¿no? Son escenarios totalmente distintos a escenarios de hace una década atrás, y hay que esperar qué pasa, pero también a la vez hay que promocionar acciones de prevención, no solamente orientados a la familia, sino también a los centros educativos, a los centros de educación superior, en la comunidad, porque una forma más eficaz de enfrentar estos temas es por el lado de la prevención, de la información apropiada, con evidencia científica, de la psicoeducación, ¿no?, de la detección temprana en los colegios, en las familias. Es la forma más eficaz de enfrentar estos problemas. Y a esa edad, cuando uno está en el colegio, tiene que ver mucho el ingreso a este mundo de drogas sintéticas, la presión también de los compañeros. No, por supuesto que dentro de los factores de riesgo de los chicos está la aceptación para ingresar a un grupo, la presión, como usted lo dice, del mismo, ¿no?, la moda, ¿no?, que es uno de los temas también que de alguna forma coadyuvan. Los chicos quieren tener el último teléfono móvil, el último modelo de la zapatilla, y a veces inclusive esa presión de estar a la moda hace que estos chicos acepten, por ejemplo, comenzar a vender drogas, ¿no?, por el dinero fácil, ¿no? Entonces, sí hay una serie de factores que tienen que ver con los grupos, ¿no?, la aceptación, la presión, la moda, el consumismo, etcétera. Son factores que también hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno analiza estos temas. Ahora, usted mencionaba que los padres de familia deberían estar alertas, ¿no? Ahora, no sé si en la mayoría, pero en muchos casos, papá y mamá no están en casa todo el día, llegan promedio de 7 de la noche, a los chicos lo ven un par de horas, quizás no hay una comunicación,
el chico puede estar haciendo tareas en ese momento, cualquier otra actividad. No, digamos, el padre quizás no está muy al tanto de este tema de los chicos. ¿Cuáles son las alertas que pueden despertar una preocupación en un padre de familia para suponer que su hijo podría estar viendo el tema de las drogas? Sí, es importante su pregunta porque la realidad es que efectivamente muchos padres, en razón al trabajo, no están permanentemente en la casa. Pero hay que decir que si uno hace un gran esfuerzo de que las 2 horas o 3 horas solamente que vamos a estar ya en la noche en la casa, si ensayamos un tema de fortalecer nuestros vínculos de calidad, ¿no? Con calidad, ¿no? Para fortalecer, digamos, la comunicación, la empatía, las buenas costumbres. Si hacemos ese tipo de ejercicios, pero con calidad, ¿no? Podemos suplantar todas esas horas que no hemos estado en la casa. Por otro lado, sí es importante también estar alerta a algunos indicadores. Por ejemplo, los chicos en el colegio, si tienen un rendimiento extremadamente bajo y han tenido un buen rendimiento anteriormente, el tema de las mentiras, el tema de las desapariciones, si nos comentan que durante nuestras ausencias en casa ingresan los chicos a la casa, no se sabe qué están haciendo, o por el contrario, no están en casa, ¿no? Los fines de semana se desaparecen por horas importantes, ¿no? O por ahí ya hemos encontrado algún indicio, ¿no? Algunos indicios de sustancias. Primero que nada, no hay que no hay que alarmarnos demasiado, no hay que tomarlo esto catastróficamente. Lo primero que habría que hacer es tratar de inducir al chico para que vaya y lo acompañemos a algún centro de atención, para que reciba orientación, consejería. Si el chico está reacio, reticente, por lo menos habría que pensar, si hemos encontrado indicios, que pase por un examen toxicológico para ver qué está pasando. No debemos dejar pasar por alto esto. Por otro lado, también ir al centro educativo, ver su situación, qué está pasando, porque muchos padres entendemos que por razones de trabajo no pueden ir al colegio, pero hay que hacer algún paréntesis, porque a final de cuentas la prioridad deben ser los hijos, ¿no? Claro, ahora, cuando hay esta detección o esta sospecha, y hablamos ya de atención a pacientes, ¿no? Usted mencionaba que atiende a algunos pacientes, pero cuando hablamos de atención, muchos pensamos, y creo que erróneamente, que la atención es cuando ya la adicción ya es muy fuerte. No necesariamente, tendría que ser desde el inicio, a la primera sospecha. Es muy buena pregunta porque la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a ir a un centro de salud cuando ya determinada enfermedad o problema está muy avanzado y a veces hasta cronificado. Es el tema del cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese orden, de hecho, es mejor ir precozmente, cuando detectamos precozmente consumos, abuso de alcohol y otras drogas, es mejor ir a un profesional. Porque la detección permite que ese comportamiento no se instale definitivamente y no avance ese comportamiento, ¿no? Está demostrado que la detección temprana ayuda enormemente para prevenir el escalamiento a situaciones de muchísimo mayor riesgo. En ese sentido, afortunadamente algunos colegios ya tienen conciencia de ese tema, están detectando casos, derivan algunas veces a CEDRO, a los centros de salud mental comunitaria. Esa es la forma de actuar, porque muchos padres erróneamente piensan de que este es un tema que ya va a pasar, va a sentar cabeza, va a madurar y dejémoslo, él mismo se va a dar cuenta. Estamos hablando de drogas extremadamente adictivas. Muchas de estas sustancias sintéticas se instalan con mucha facilidad en términos de adicción, ¿no? Claro. Y CEDRO tiene un contacto con colegios, digo, CEDRO es una entidad reconocida, ¿no? Que maneja mucho el tema de adicciones sobre todo. ¿Hay alguna, digamos, se los convoca para dar charlas, para, sí, digamos, de alguna manera frecuente? Sí, muchos colegios piden sesiones de prevención, sesiones de detección temprana, el trabajo con los padres de familia, las APAFAS a veces son, digamos, grupos muy motivadores. CEDRO apoya,
De hecho, colegios tanto públicos como privados, ¿no? Institutos de educación superior, algunas universidades, y también en algunos casos ya cuando los colegios detectan, suelen derivarlos a Cedro para las primeras sesiones de inducción, de motivación. Normalmente los chicos cuando están involucrados en estos temas, al igual que en los juegos, por ejemplo, no aceptan ser ayudados, son muy reticentes, ¿no? Para eso, inclusive, es importante las sesiones de motivación, de desmitificación de los mitos. Entonces los chicos van entendiendo, ¿no?, la gravedad de su problema y comienzan a aceptar que es mejor someterse a ciertas sesiones de orientación, de consejería. En otros casos, indudablemente, van a tener que pasar ya a sesiones de tratamiento, ¿no? Ahora, este tipo de charlas o de visitas que ustedes hacen a los colegios son por separado, digo. Está bien a los alumnos, pero también llevarles el conocimiento a los padres de cómo abordar el tema. Claro. ¿Estos son reuniones distintas, padres por un lado, hijos por otros, o también se pueden hacer a la vez? Se pueden hacer grupos mixtos, ¿no? Más bien se recomienda que por un lado pueden haber efectivamente grupos específicamente para los jóvenes, para los adolescentes, y por otro lado para los familiares, pero también se pueden hacer sesiones mixtas, ¿no?, donde los padres también estén con sus hijos. Pero también hay que decir que Cedro trabaja con docentes, con tutores, ¿no? Los docentes y tutores tienen que actualizarse, tienen que inclusive, sobre todo los tutores, manejar algunos instrumentos, ¿no?, algunos cuestionarios para la detección, ¿no? Y también, evidentemente, pues con los padres de familia, ¿no? Ahora, esto también revela la necesidad de que cada colegio cuente con un psicólogo al menos, ¿no? Sí, eso es importantísimo porque lo cierto es que en el Perú a nivel nacional hay un déficit extremadamente importante en cuanto a colegios públicos. La presencia de psicólogos es digamos, una necesidad imperiosa, ¿no? Y no está cubierto eso, yo diría ni siquiera en un 40%, ¿no? No está cubierto. Ese es un punto de agenda que ojalá el nuevo gobierno cristalice y de hecho los psicólogos sean asignados a regiones como la Sierra, la Amazonía peruana, ¿no? ¿Y por qué cree que pasa esto? ¿Se subestima el tema de la salud mental en el país? Hay un proceso, después de la pandemia, hay un proceso donde se está sensibilizando la población en cuanto al tema de salud mental. Ahora ya se habla, afortunadamente se habla de la importancia de la salud mental, pero no lo suficiente en cuanto a acciones de dotar psicólogos, capacitarlos. En el Perú hay más de 70.000 psicólogos, ojo, pero, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?, la presencia de los psicólogos en las instituciones educativas, ahí hay un forado importante. El tema del presupuesto siempre ha sido el argumento, pero entendemos de que el presupuesto ya no necesariamente es un problema en el Perú. Yo creo que es más bien una decisión política, ¿no? Las direcciones regionales de educación deben ser dotadas de presupuestos para que no falte un psicólogo, no necesariamente un psicólogo clínico, un psicólogo social, un psicólogo educativo, puede hacer una labor de prevención. En los colegios no se puede hacer tratamiento, eso queda clarísimo, pero sí la detección. Claro, y si hablamos de tratamiento, y con esto entramos a la recta final de la entrevista, cuando hablamos de tratamiento, ¿estamos hablando de un tiempo extenso o depende mucho de la situación del paciente? Depende mucho de las características del perfil del paciente. Sin embargo, en el caso de adolescentes, no todos, pero yo diría por encima de un 70 o 60%, requieren programas breves, ¿no? Estamos hablando de sesiones tipo 6, 7, 8 sesiones suficientes y luego se le hace un seguimiento, ya sea por internet o presencial, ¿no? Porque la mayoría de los adolescentes no están pues en una etapa de dependencia severa, no están en ese nivel. Pero tampoco hay que minimizar. Cuando el chico ya está fumando marihuana, ya está tomando en exceso, está consumiendo estas sustancias sintéticas, de todas maneras va a requerir un programa. Pero ese programa no significa un año, no significa 2 años. Significan programas breves. Cedro, por ejemplo, tiene programas breves de 6 a 8 sesiones justamente con adolescentes, ¿no? Y eso es importante explicar a la familia, porque la familia cuando escucha tratamiento piensa que el chico se tiene que internar, tiene que estar un año.
Esos son para pacientes normalmente adultos, ya con consumos cronificados, ¿no? Claro, y entiendo que esto también tiene que ver con el acompañamiento de los padres, ¿no? Ah, por supuesto, el tratamiento va a ser efectivo en la medida en que también los padres de familia participen activamente, eso está clarísimo. O sea, los tratamientos donde solamente se focalizan en el paciente tienden a fracasar, ¿no? La última, y si es que un director de colegio o un padre de familia está interesado en que un especialista de Cedro vaya al plantel a dar una charla, qué sé yo, ¿cómo los contactan? Bueno, Cedro tiene una página web donde están algunos teléfonos, correos. Puede solicitar la presencia de Cedro, se puede coordinar, ¿no?, las condiciones, ¿no? Y de hecho va a ser un gusto apoyarlos, ¿no? Bien, ha sido un gusto tenerlo en estudios. ¿Cómo no? Estuvo con nosotros Milton Rojas, coordinador de salud mental de Cedro. Ojo con el comportamiento de los chicos. Hay que estar atentos en casa y también ver el rendimiento de los escolares, porque puede ser una señal de que están ya en estos pasos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.